Buenas tardes, mi nombre es Ashley Yanela Guevara Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en la especialidad y en la Escuela de Educación, em, con la especialidad de Matemática, Computación e Informática. Le voy a comentar sobre un tema que hemos estado viviendo hace unos años y que ha sido un punto de conversación en varios debates que sería la población, la migración y urbanización en el Perú. En la actualidad hay dos procesos fundamentales que afectaron la configuración y modernización. El primero es el avance del proceso de urbanización que está formado radicalmente desde hace 50 años a la sociedad nacional. El otro es la propagación de una dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y cultural. Es decir, el desborde de la sociedad de masas frente al Estado y al Perú oficial. Ambos procesos están estrechamente articulados. La movilización espontánea de los sectores populares, mayoritariamente migrantes, ha cuestionado la autoridad del Estado, sometiéndole a una de las mayores crisis, recurriendo a múltiples estrategias y acomodos a la vida moderna. Las masas emergentes crean sus propios espacios fuera del orden oficial imperante. En una actitud recusan las leyes, instituciones, disposiciones y dispositivos legales, la economía oficial, el orden político lo ha instituido y lo paralelamente despliegan un nuevo orden llamado informal, que cada vez es más preponderante, decisivo y definitivo para la configuración y modernización del Perú en el siglo XXI. En estos procesos ha tenido gran influencia en la migración interna de las comunidades indígenas continuadoras del mundo andino y núcleo básico de los pueblos indios peruanos. La migración, como en todo el mundo, fue consecuencia del incremento de la población y de la expansión de la latifundio o gran propiedad de la tierra. La creciente población campesina expulsada de sus comunidades de origen pasó en los últimos 50 años a formar parte del conglomerado urbano. Carentes de recursos, los migrantes invadieron áreas libres en las ciudades y dieron paso a barrios populares o las llamadas barriadas. Como forma de solucionar su problema de vivienda, crearon así un estilo informal de asentamiento humano que se ha difundido a todos los ámbitos de las ciudades del país. Actualmente casi el 60% de la población urbana del Perú vive en ese tipo de asentamientos carentes en su mayoría de los servicios básicos como la luz, el agua y el desagüe. La migración en las últimas décadas está asociada al proceso de modernización, urbanización de la sociedad peruana. Ha dejado un gran fenómeno preponderante y en su consolidación ya no es únicamente una inmigración del campo a la ciudad, sino es un circuito nacional. En consecuencia, es también rural. La gran atracción que poseen las nuevas áreas de colonización de la selva, aún para los residentes en las ciudades, es el cultivo y comercialización de las hojas de coca y su producto derivado, la droga. Esa actividad ilegal es creciente y crítica en las ciudades. La invasión de áreas libres para satisfacer sus viviendas permite a los migrantes dar paso a un fenómeno extendido a lo económico. La economía contestataria, que, conocida como informal, abarca hoy más del 60% de la PEA del Perú, pero su irradiación es más amplia y abarca lo religioso, lo educativo, lo político y lo cultural. Mientras esos acontecimientos suceden, la comunidad campesina tampoco se ha quedado estática.
y rutinaria o marginada, mantiene una presencia significativa en cierto número, se adecua a los procesos dinámicos de modernización. Se ha convertido en alternativa a la simple migración y desarrollan estrategias inéditas a la inserción urbana. Incorporándose a la economía del mercado, utiliza mejor sus recursos comunales y aún comienzan a ser centros de atracción de muchos de los que emigraron, pero su gesta enfrenta las acciones del fenómeno subversivo, inédito y cruento, que en muchos casos les afecta seriamente del narcotráfico o y se puede decir la crisis económica del Perú. El Perú es un país donde la informalidad predomina a toda escala, donde discurre un insólito proceso de cambios convulsivos, preñando de incertidumbre y de pobreza crítica. La combinación del intenso crecimiento demográfico, la aceleración de la urbanización, la emergencia de los pueblos indios quechua y aymara, la crisis del mundo rural, el narcotráfico, el movimiento político subversivo y la crisis del Estado configuran un panorama muy singular en el Perú, que lo diferencia tajantemente del derrotero de otros países de América Latina. Las causas de la migración. A ver, al inicio del siglo XX encontró al Perú un proceso de modernización económica y robustecimiento del Estado que mantenía intactas las formas de producción y el mecanismo de denominación interna, padecencia externa surgidos desde el régimen colonial. La República otorgó a los criollos descendientes de españoles al monopolio del dominio económico y político, mientras los indígenas quedaron en la condición de ciudadanos disminuidos, pobres, discriminados y deprimidos. La institución económica denominante en el agro era la hacienda, gran propiedad que monopolizaba las mejores tierras. Su explotación se realizaba mediante mano de ser obra servil, sea campesinos sin tierras o de comuneros precedentes de comunidades cautivas del sistema de hacienda sobre el poder económico del hacendado, blanco o criollo, señor de bienes y servicios. Se, el, en el representante político regional y en el eslabón del poder central. A este sistema se le denominó gamonalismo. La otra institución propia de los campesinos indígenas marginados era la comunidad. Sea independiente o cautiva, se regía autónomamente reproduciendo valores y patrones culturales heredados de la milenaria cultura andina. Sus tierras, sus conducidas y trabajadas familiarmente en una última instancia eran reconocidas como comunales. Basándose en este reconocimiento, sus relaciones de trabajo y sociales se realizaban mediante la solidaridad y reciprocidad. En síntesis, hacendados y campesinos, blancos e indios, reproducían sus propios valores y cultura en forma contrapuesta. Y la modernización en curso no afectaba en esta división y asimetría entre estos dos mundos. A ver, ahora les voy a comentar un poco más de lo que es, ¿qué fue el proceso de urbanización en el Perú? En el Perú, el proceso de urbanización se muestra como una de las más importantes de América Latina, en el que más del 75% de la población vive en áreas urbanas, es decir, ciudades grandes o pequeñas, de lo que en 1940 similar proporción de peruanos vivían en áreas rurales, fundamentalmente en la sierra.
¿Y qué tiene que ver la migración en la urbanización? Por lo general, la urbanización es principalmente el resultado de la migración. El crecimiento urbano se deriva tanto del crecimiento demográfico como la migración internacional e interna. ¿Cómo comenzó la migración interna en el Perú? En el estudio la migración interna en el Perú, encontramos que las migraciones producidas entre el 2002 al 2007, periodo que coincide con el inicio del auge del crecimiento económico, fueron explicadas fundamentalmente por las expectativas, una mejora en el empleo y en las condiciones de vida en la región de destino. Un ejemplo podría ser Lima. ¿Cómo fue la migración interna en el Perú? El fenómeno migratorio interno en el Perú cumple las características establecidas por los movimientos migratorios universales, traslado de grupos poblacionales de áreas de menor desarrollo a áreas de mayor desarrollo. También es un incremento de la población urbana del país a expensas de la población rural. Casi 3 millones migraron dentro del Perú entre el año 2002 al 2007. ¿Cuáles fueron las causas de la migración en el Perú? La migración a la capital siempre ha existido desde 1940